Bienvenidos todos a la charla Identidad y Escritura, Día Mundial de la Lengua Materna, impartida por la escritora Ethel Krause. Esta charla pertenece al programa Escribe desde casa, el cual es una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey para acercar a la comunidad académica y al público general temas de interés relacionados con la escritura. Esta es una actividad académica que está siendo transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la escuela. Les pedimos enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema de la charla taller a fin de enriquecer la visión del público general. Antes de dar comienzo a la charla de hoy, cedo la palabra a la maestra Roberta Leal, coordinadora nacional del Centro de Escritura del TEC de Monterrey. Muchas gracias y bienvenida, Ethel, a esta tu casa. Nos da mucho gusto recibirte y bueno, comentamos con nuestro público que, bueno, tú lo sabes, no voy a decir de ti algunas palabras. Ethel Krause es una escritora mexicana con una sólida trayectoria como activista, poeta y conductora en diversos medios nacionales. Nuestra conferenciante de esta tarde es autora de más de 45 publicaciones, es profesora en el campus Cuernavaca y en 2020 fue reconocida por el Tecnológico de Monterrey con el premio Mujer Tech en la categoría Arte y Cultura. Para mí es un honor presentarte y escuchar las reflexiones que nos compartirás esta tarde relacionadas con la manera en que nuestra lengua materna nos permite apropiarnos del mundo y darle sentido. Todo el micrófono y toda la atención es tuya, Ethel, y estaremos pendientes de los comentarios del público que nos acompaña. Gracias. Roberta querida, y todo el apoyo del TEC Nacional y de los demás campus en donde estemos enlazándonos, y de toda la gente, ahora sí que regada en el ancho mar del ciberespacio que esté compartiendo estos momentos. Y yo quiero decirles primero que nada las gracias, porque es maravilloso poder tener estos espacios de comunicación que se han catapultado y que son beneficios colaterales que también nos trajo la pandemia, porque nos dimos a la tarea de, a través de las tecnologías, de enlazarnos y de estar cerca unos de otros, y no solamente con quienes solíamos compartir en físico directamente, colegas, alumnos, amistades, familiares, sino que nos hemos enlazado más allá de las fronteras, más allá de los países, y más allá de las culturas, y más allá de las lenguas. Entonces, pues es un honor formar parte de esta comunidad. Y quiero decirles que especialmente por el tema de la conferencia, yo no me había dado cuenta hasta dónde me iba a tocar el corazón, ¿sí? Por eso quiero dar las gracias, porque me está permitiendo y me va a permitir junto con ustedes, ¿sí?, seguir descubriendo cosas de mi vida y que voy a compartir, y que probablemente algunos o muchos de ustedes puedan identificarse también con eso, que son cosas de la vida, cosas de la lengua materna y de la importancia que eso tiene, porque hoy es Día Internacional de la Lengua Materna. Yo había pensado, cuando me invitaron a dar esta conferencia, que iba a hablar del español, que es, digamos que lógicamente, mi lengua materna. Pero cuando empecé a profundizar en el título de la conferencia, me di cuenta que yo, como muchas otras personas, no habita en una sola lengua materna. Que puede haber una, digamos, unión de lenguas maternas que a veces no nos damos cuenta por el estereotipo de suponer que solo hay una lengua materna, ¿sí? A veces confluyen y fluyen varias, y están enlazadas, y son ecos unas de otras, y que también nos
nos marcan una pauta en nuestra vida, en nuestra manera de ver el mundo, de comunicarnos y de entendernos. Y yo voy a hablar aquí con ustedes de lo que he venido descubriendo, que son mis lenguas maternas, ¿sí? No una, son tres, fíjense, ¿sí? Son tres lenguas maternas con algunos ecos de otras, ¿sí? Y esto tiene una historia a lo largo de mi vida como escritora. Dejen que les cuente un poquito, ¿sí? Yo soy la primera generación nacida en México, en el país, por parte de mi familia de origen. Mi papá era ucraniano, mi mamá era polaca. Ellos llegaron a México con sus padres. Mi padre era adolescente, mi madre era una niña de unos 9 años. Mi papá tendría, no sé, unos 16 años, cuando pisaron tierra mexicana. Mis abuelos, sus padres, llegaron huyendo del nazismo en Europa. Son sobrevivientes, ¿sí? Y afortunadamente, porque pues por eso estoy aquí ahora. Estoy hablando de dos países diferentes con dos lenguas diferentes. Mi papá, pues hablaba ucraniano, que es el ruso, ¿sí? Y mi mamá, polaco. Pero sus lenguas maternas, al mismo tiempo, en ambos, fueron el yiddish. El yiddish es la lengua de la diáspora judía en Europa del Este. El yiddish, algunos de ustedes lo deben saber muy bien, pero lo quiero aclarar para quienes no hayan escuchado de esta lengua, en realidad viene de un dialecto del alemán. Cuando hubo la expulsión de los judíos, la desaparición, digamos, de lo que fue Israel hace 2000 años, y se dio cuando sucede la caída del segundo templo de Jerusalén en Israel y viene la diáspora, salen los judíos de ese territorio. Hay, digamos, dos diásporas, la que llega hacia Europa hasta Alemania y la que pasa por el Mediterráneo hasta España. Entonces, en yiddish, Ashkenaz significa alemán y Sefarad significa España. Entonces, de ahí viene la separación entre los judíos ashkenazis y los judíos sefaraditas, ¿sí? Que no es otra cosa que la región, el territorio al que llegan en la diáspora. No se diferencian más que por la región y por la lengua que toman, ¿sí? Como lengua común, porque venían desde Israel y pasando por muchos países, pues venían cada uno cargando pues, las lenguas de sus países. Pero ¿qué lengua? Tenía que haber una lengua común. Entonces, los sefaraditas en España toman la lengua española como la lengua común. Entonces, el ladino, que es el sefaradita, el ladino, no es otra cosa que un dialecto del español, es como un español antiguo. Y suena muy bonito, suena como un español del siglo II, XII, XIII, que está... suena como un español antiguo y sigue existiendo el ladino como la lengua de comunicación de los judíos sefaraditas. Y hay literatura en ladino, y hay poesía en ladino. Yo tengo una amiga, colega muy querida, Miriam Moscona, que es una gran poeta mexicana, y ella viene de la rama sefaradita, yo vengo del ashkenazi, entonces ella habla ladino, que es parte de su lengua materna. De hecho, ella cuando
Hace unos años España abrió lo que se llamó la Vuelta, ¿sí? Permitir a los judíos de origen sefaradita que regresaran a España porque fueron expulsados de España en 1492, ¿sí? Cuando España ya privó los reyes católicos, los judíos de España fueron expulsados. Entonces, España hace unos años reabrió para la vuelta a los judíos y muchos judíos sefaraditas de todo el mundo y muchos de México pudieron regresar, no para ir a vivir, algunos sí, otros no, pero la idea era que recuperaran la nacionalidad y han conseguido tener ya la doble nacionalidad, la española de vuelta y la mexicana, en ese gesto pues de reconocimiento, ¿sí? A la influencia de los judíos sefaraditas en la cultura hispánica, que es importantísima. Entonces, el ladino es esa lengua común y es la lengua materna de toda la tradición de los judíos sefaraditas. Y por el contrario, el yiddish, o ashkenaz, el yiddish, es el dialecto del alemán, que fue, digamos, se entreveró con el hebreo, se entreveró con algunas otras palabras de polacas o rusas, ¿sí? Pero la raíz es un dialecto del alemán, es el yiddish, y ese es la lengua de esa diáspora, ¿sí? Entonces, mis abuelos y sus bisabuelos y etcétera durante siglos, ¿sí? Lo que le hablaban era el yiddish. Porque así como los judíos españoles, voy a ir un poquito más atrás en la historia, son expulsados de España en 1492, los judíos que llegaron a Alemania en el siglo XII hubo una gran expulsión y expulsaron a los judíos de Alemania y los judíos pues tuvieron que moverse hacia otros países de Europa del Este, entre otras Polonia y los países que después formaron la Unión Soviética, Lituania, Rusia, Ucrania, etcétera, ¿sí? Bielorrusia, etcétera. Y entonces mi familia viene de esa expulsión, primero de Jerusalén, muy antigua, después la expulsión de Alemania en el siglo XII, y van migrando hacia Polonia, hacia Rusia y otros países. Entonces se llevan el yiddish como la lengua común, pero como ellos nacen durante varias generaciones ya en Ucrania y en Polonia, pues hablan el ruso y hablan el polaco y hablan el yiddish, ¿sí? Y mis padres, aunque uno nace en Ucrania y la otra nace en Polonia, ¿sí? Su lengua común, su lengua materna es el yiddish, ¿sí? Pero está el yiddish junto con el polaco y el yiddish junto con el ruso, en el caso de mi padre, ¿sí? Y además hay una tercera lengua que es el hebreo. El hebreo como la lengua de la religión, el hebreo como la lengua de los ritos, ¿sí? El hebreo, hasta antes de la independencia, de la creación del Estado de Israel en 1948, ¿sí? Después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se constituye el Estado de Israel. Hasta ese momento, en ese territorio prácticamente no se hablaba hebreo. Se hablaba inglés porque había sido un territorio británico y se hablaba árabe. Pero el hebreo ya había casi desaparecido, o sea, era una especie de lengua muerta. El hebreo era como el latín, digamos, ¿sí? Que se usaba para las misas, ¿no? En una época hasta que hubo un cambio en la Iglesia Católica y se decidió que las misas en los países fueran en los idiomas nacionales. Pero el hebreo se mantuvo como el idioma de los ritos, aunque no se hablaba a media calle, ya no era una lengua viva. Cuando surge el Estado de Israel, hay una gran discusión, ¿sí? Se pone en la mesa de discusión cuál va a ser el idioma nacional del Estado de Israel.
Y entonces se pensó en el yiddish, por ejemplo, como una de las opciones, pero digamos que no era suficientemente amplia porque estaban todos los judíos sefardítas. Se pensó en el ladino, pero lo mismo, no era un idioma totalmente común a todos, ¿sí? El árabe, digamos, es una segunda lengua en Israel, por supuesto, y obviamente no iban a poner el inglés, que había sido el del imperio, ¿no? Entonces, haciendo un gran trabajo de muchos pensadores junto con lingüistas y la gente de a pie, resucitaron el hebreo, porque se dijo, bueno, pues esa fue la lengua de origen del pueblo judío, en el que está escrito la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento. Pero no había palabras para usarlo a media calle actual. Eran palabras de ritos religiosos, eran metáforas, eran alegorías, no había un lenguaje de la cotidianidad. Entonces, ¿saben qué hicieron los pobladores del Estado de Israel? Lo inventaron, ¿sí? Pues a esto vamos a llamarle así. Jalaban algunos versículos del Antiguo Testamento en hebreo original y decían, sí, bueno, si tal palabra para el rito es esta, pues para la vida doméstica la vamos a usar de esta manera. Entonces el hebreo, fíjense qué curioso, es una lengua antiquísima y al mismo tiempo es nueva, ¿sí? Y todos los judíos, en la diáspora, lo que mantuvo unidos a los judíos como pueblo era el libro, por eso dicen, es el pueblo del libro, ¿sí? El pueblo del libro, que era la Torá, que son los 5 rollos, ¿sí? Del Antiguo Testamento, lo que se llama la Torá, el Pentateuco. Entonces, eso lo podías llevar a cualquier parte. Siempre habrá que estás guardando la Torá. Donde esté la Torá, ahí es tu nación, ahí es tu pueblo, ¿sí? Entonces, el hebreo era la lengua del ritual, la lengua de la religión, la lengua, digamos, como de la comunión con un ideal o con una creencia. El yiddish, la lengua común de los ashkenazis, Europa del Este, y el ladino, la lengua común de los judíos sefaraditas, España, y toda la Turquía y todo el Mediterráneo, todo el paso por el Mediterráneo es el ladino, y todo el paso por Europa del Este hasta el centro de Europa es el yiddish. Bueno, yo no era consciente de esto, yo les quiero decir, yo no era consciente de esto, de nada de esto. Son descubrimientos como si me hubiera de repente puesto un espejo, a ver, decía, a ver, ¿yo quién soy? ¿Sí? ¿Qué idioma o idiomas hablo? ¿Qué conforman mi vida? ¿Sí? Yo, digamos que siempre consideré que el español era, pues, mi lengua madre. Yo soy mexicana, hablo español, soy una escritora que escribe en español, y bueno, sí, soy judía porque mis padres vienen de estos países, y bueno, pues hay rituales que hacemos, y como cuando la mayoría de la gente festeja la Navidad, pues yo también la festejo, pero la mayoría de los judíos festejan la Pascua judía, pues yo también la festejo, ¿no? Y esos ritos se hacen en hebreo. Yo decía, hasta allí. Pero cuando me invitan a dar esta conferencia, me conecto directamente con una novela de la que les quiero hablar, y que es la más reciente que escribí, y al mismo tiempo la más antigua, ¿sí? ¿Saben cuánto tiempo tengo haciendo esta novela? 40 años. 40 años. Y acabo de entregarla a la editorial para que se publique. Y me costó 40 años entender, ¿sí? Que yo no tenía una sola lengua materna, sino que en mi ánimo cohabitaban varias lenguas, y esto implica culturas, implica maneras de ser,
implica una aceptación por el otro y los otros, ¿sí? Implica un romper los mitos, ¿sí? De que existen seres como en pureza, ¿no? Cultural o racial o ideológica o lingüística, de que eso no existe, ¿sí? De que estamos permeados todos, de que somos un maravilloso conglomerado de seres humanos y de lenguas palpitantes que están entre nosotros. Yo me tardé mucho tiempo, les voy a explicar por qué me tardé tanto tiempo en hacer esta novela. La novela se llama Samovar, Samovar. Samovar en ruso se escribe con S y B de vaca, digo, yo soy de las que todavía dicen B de vaca y B de burro, Samovar. Y samovar significa en ruso la tetera, ese utensilio grandote que es una gran tetera que aparece en las películas de época rusas o no solo de época, actuales también en la literatura rusa, ¿no? Hablas del samovar, es como si hablaras de, no sé, de la olla de pozoles en México o la de tamales, ¿no? O sea, es algo que no puede faltar, ¿sí? Eh, y lo que toman los rusos es un té, pero es un té casi negro, ¿no? Un té prácticamente negro y lo toman en vasos. Y yo veía que, bueno, mis abuelos paternos, ¿sí? Pues eran de ese estilo. Y ibas a sus casas y te daban el té ese terriblemente oscuro, ¿sí? Y el samovar. Entonces le puse samovar a la novela porque es un recuperar toda una identidad lingüística de esas lenguas maternas que han habitado en mi vida. Y yo durante los 2 últimos años de vida de mi abuela paterna, Ana Talesnik, yo conviví mucho con ella, iba cada miércoles a comer a su casa y hacíamos plática y ella me fue contando su vida, miles de cosas. Ella era un compendio de la historia de, de 2 mundos, Europa y América, en todo el siglo XX. Ella nació en el siglo XIX y vivió pues una barbaridad de cosas. Y entre otras, cuando huyeron, ella con 2 hijos de Europa y se embarcaron hacia Veracruz, ¿sí? Ellos pensaban llegar a Estados Unidos porque pues ni siquiera sabían que fuera México ni que eso fuera un país. La idea era llegar a Estados Unidos, pero en Estados Unidos también cerraron la frontera a los judíos en esos años, pero México abrió las puertas. Pero en esa travesía de Marsella, donde embarcaron hacia Veracruz, por si fuera poco, ¿sí? Se hundió el barco, naufragó el barco. Y en fin, se salvaron, toda una odisea que cuento ahí en mi novela, y ella llevaba su samovar que era como un pedacito de su tierra, de su mundo, de su país, de su patria, ¿sí? Porque pues, ella era ucraniana. Y resulta que el capitán les dijo a todos los pasajeros, hay que tirar todo en las calderas para ver si se salva el barco y que prenda. Y entonces mi abuela dijo, no, si no va mi samovar conmigo, yo prefiero ahogarme aquí. Finalmente llegó con su samovar. Ella dice, todo oxidado y verde de mar, pero llegué con mi samovar, ¿sí? Después se lo robaron en México, ¿sí? Y cuando ella me contó lo del robo en México, lloró todo lo que no había llorado por haber dejado su patria, su país, su lengua, etcétera, ¿no? Entonces yo me propuse en esta novela hacer como una recuperación de todo ese mundo, de toda esa historia que también me pertenece, forma parte de mí, ¿sí? Y yo me tardé mucho tiempo
en escribir no en escribirla, sino en decidir cómo. Lo hacía de una manera, lo hacía de otro, lo hacía de lo hacía de más acá. Porque yo quería rescatar la forma en que ella hablaba el español. Imagínense ustedes, ella llega como a los 30 años de edad a México, y nunca adquiere así cabalmente la lengua. Habla un español champurradísimo entre yiddish y entre ruso es una mezcla y con un acento muy marcado, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a traducir literariamente eso a una novela? ¿Cómo voy a hacer que los lectores puedan entender en español lo que dice este personaje sin que pierda ese encanto de su acento y esa condición de culturas mezcladas y de idiomas mezclados? Eso me costó sangre, porque primero dije, no, lo voy a traducir al español, digamos, al español. Y luego decía yo, no, si lo voy a poner al personaje que es ella, hablando un español normal, común y corriente, pues le estoy matando la mitad de su personaje. Estoy traicionando al personaje. Y decía yo, pero es que si la pongo a hablar de forma rara, los lectores que hablan español, los hispanohablantes van a decir que es eso, no entiendo, y van a dejar de leer, ¿sí? No les va a gustar o no van a entender. Y entonces yo decía, bueno, pues estoy también traicionando a los lectores, como si no tuvieran cabeza y no pudieran disfrutar un español diferente, ¿sí? Entonces, ¿a quién estoy traicionando? Y decía, a lo mejor me estoy traicionando a mí misma como escritora, porque no le estoy siendo fiel ni a uno ni a otro, ¿no? Bueno, ¿yo qué quiero? ¿Qué quiero expresar? ¿Qué quiero expresar? Y en eso se me fueron años y una versión y otra versión, hasta que de repente, ¿sí? Va uno cumpliendo edades y va uno abriendo el corazón. Viví una anécdota que les tengo que contar, ¿sí? Y que forma parte de la novela. Me voy a permitir leerles un fragmento, ¿sí? Porque van a captar, voy a tratar de expresar exactamente qué me pasó. ¿Qué me pasó para que yo finalmente entendiera, ¿sí? De las muchas lenguas maternas que habitan en tantos de nosotros. Pensemos en México, que hay más de 52 lenguas llamadas indígenas, que no se deberían llamar así, porque debería ser la lengua tzetzal, la lengua rarámuri, la lengua musgo, etcétera, ¿no? Sino que todas las unes ahí en un bloque, es no darles identidad a cada una, ¿no? Junto con el español, ¿sí? Y con toda esta mezcla maravillosa, en México vivimos eso, ¿sí? Y yo como mexicana también, ¿sí? También formo parte de todas esas lenguas regionales de la República Mexicana y al mismo tiempo las que traigo de origen. Entonces, hay una mezcla lingüística fascinante, pero no solo yo, también ustedes que me están viendo, todos. Entonces, tener esa resonancia es de una riqueza bárbara, ¿no? Entonces, a mí me pasó que me invitaron hace, ¿qué será? Unos 4 años a una feria, la Feria Internacional del Libro Judío en la Ciudad de México, en la sala, en la librería Rosario Castellanos, se han hecho estas emisiones de la feria unos 2 o 3 años. No hubo el año pasado por la pandemia, pero estuve, ¿qué será? No, hace 2 años, porque fui a presentar uno de mis libros. Entonces, a un lado pusieron una mesa en especial ahí en la librería con libros en yiddish, libros publicados en yiddish, porque hay una literatura en yiddish. Uno de los premios Nobel de literatura, Bashevis Singer, un gran escritor que obtuvo el premio Nobel de literatura hace, no sé, tal vez unos 20 años, no recuerdo el dato exacto, escribía en yiddish. O sea que se ha premiado el yiddish como idioma de premio Nobel. Ha tenido ese reconocimiento. Es una lengua porque tiene literatura y tiene hablantes, etc. No hay un país en donde se hable el yiddish, ¿sí? Es un pueblo el que lo habla.
y un pueblo va más allá de los países. Entonces pusieron una mesa con libros en yiddish, que creo que rescataron de bibliotecas de abuelitos y demás, ¿no? Y los pusieron ahí. Y yo abrí uno. Yo quiero decirles que yo fui bilingüe en el origen, yiddish y español. Después murieron mis abuelos y murieron mis padres y se murió el yiddish para mí. No tenía con quién hablarlo. Pero hace 2 años fui a esta feria y abrí el libro y quiero leerles lo que escribí, si ustedes me lo permiten, y forma parte de la novela Samovar. Abrí el libro de derecha a izquierda con una familiaridad atávica, porque en yiddish se escribe con letras del hebreo y se lee al revés, de derecha a izquierda. Abrí el libro de derecha a izquierda con una familiaridad atávica y mis ojos cayeron en el título del primer capítulo en yiddish, escrito con letras hebreas. Una flor enloquecida brotó de una semilla enterrada en el fondo de mi cerebro. Un fondo cuyo extremo me era irreconocible, pero a la vez prístino. Un fondo de raíces tan largas y arraigadas en mis células nerviosas que se incendiaron todas al unísono, revelándome el código de las palabras, aunque no pudiera yo reproducirlas. Dos Antloifen, leí una vez y parpadeé. Y ese sonido se repitió dentro de mí como un gong por todo el cuerpo. Y leí otra vez como si me faltara el aire, con una necesidad de recuperar un aliento súbitamente extraviado. ¿Es posible describir qué se siente recobrar un idioma que se creyó perdido? Y con ese idioma, un mundo, con ese mundo, el propio mundo. No creo tener esa capacidad. Solo puedo decir que en esas 2 primeras palabras que leí en yiddish, escritas en caracteres hebreos, exhumé a todos mis muertos. Los abuelos rusos y los abuelos polacos, mis padres, mis tíos, mis maestros, el aroma de las casas, los jardines, los panes y las compotas, las cajitas de música, los chales, los libros de pasta dura en sus libreros de madera, los miércoles, todos los miércoles en el antecomedor, viajando entre naufragios para recobrar el viejo y oxidado samovar. Todo de golpe, recuperado y unánime, 40 años después. Me quedé muda. Los organizadores me esperaban con el micrófono listo para inaugurar la exposición. Salto un poquito. La gente me miró con extrañeza, luego con impaciencia. No me salían las palabras. Respiré muy profundo. Quise emitir la primera frase de agradecimiento, pero se me escapó un sollozo. Ante los ojos expectantes del público, que ya empezaba a murmurar entre sí, alcancé a balbucir. Entendí el idioma escrito, y las lágrimas me rodaron suavemente por mis mejillas. Entendí que no había perdido a nadie, que mi abuela Ana vivía en el idioma, que en ese libro abierto al azar estaba vivo todo un mundo, con su gente y sus aromas, sus nostalgias y sus bailes. Ahí se encontraban mis padres, la tuta Lena, incluso Modesta, María y todas sus sobrinas, porque formaron parte sustancial de las historias compartidas. De repente, me había llenado de mundo. Me sentía pletórica, abrumada de seres y vivencias. En el idioma,
resplandecía perenne el color de la jacaranda y el sabor ardiente del samovar. Pues este fragmento forma parte de mi novela Samovar, que relata exacta la escena, como me ocurrió. Y entonces fue cuando dije, ya sé cómo escribir Samovar, ya sé. Voy a poner así como hablaba mi abuela. Así la voy a poner en la novela. Voy a ser fiel a esa parte de lengua materna que tengo, porque ni mis padres ni mis abuelos asimilaron a la perfección el español, ¿sí? Mis abuelos menos, pero esa es mi lengua materna, ese es mi español materno, ¿sí? Ese que está champurrado, ese con esos acentos europeos, ese es mi español y ese es el que debe formar parte de mi novela. Yo no soy otra más que esto que les estoy contando. Híjole, pero cuánto me ha llevado entender y descubrir esto. Y aquí lo estoy diciendo por primera vez así tan claro y tan directo en mi vida, en este espacio que me permite, al cual estoy tan agradecida, porque yo sabía qué quería decir del corazón, pero no sabía todo esto que me iba a salir, ¿no? Y ustedes me están permitiendo tener esta vivencia aquí. Y ¿saben qué siento? Como una liberación, salí de un closet, ¿sí? Salí de un closet lingüístico. A uno siempre le están preguntando, bueno, ¿y tú qué eres, no? Siempre te están preguntando, ¿tú qué eres, no? Que si eres judía, que si eres mexicana, que si hablas español, que si eres esto, que si crees en esto, que si crees en el otro, ¿no? Como si uno tuviera obligación de contestar uno o lo otro, ¿no? Una de las cosas que a mí me liberaron muchísimo es cuando leía a Hannah Arendt, la gran filósofa judío-alemana, ¿no? Cuando a ella le preguntaban, ¿no? Que la presentaban como filósofa o como escritora o como feminista o como anti-tal o anti-no o anti-no sé qué y como mujer, y ella dijo, yo no soy nada ni nadie, ¿sí? A mí no me digan nada, yo soy una paria, porque desde mi condición de paria es desde donde yo puedo hablar libremente, ¿sí? A mí no me etiqueten ni me presenten de ninguna manera, no soy nada ni nadie, solo desde ahí puedo ser libre. Entonces dije, ay, bueno, pues fíjate que sí es cierto. Y desde el punto de vista del tema que aquí nos convoca, dije, es cierto, y como escritor es cierto. Tengo toda la vida trabajando como escritora y nunca me había sentido realmente libre hasta ahorita, ¿sí? Y entonces descubrí que el yiddish era mi lengua materna, de la cercanía, del calor y del amor. El hebreo era mi lengua materna, de la religión y de los ritos, de lo sagrado, del misterio, de aquello que no se nombra, pero se nombra para decir que no se puede nombrar y que está allí y que nos hace humanos. Y el español, ese español champurrado, es mi lengua materna de mis venas, de mis nervios. Y el español estudiado y adquirido, ¿sí? Es el español para hablar con todos ustedes, ¿sí? El español de la calle, ¿no? El español que nos comunica.
pero incluso en ese español que nos comunica como mexicanos, ¿sí? Aparecen también el náhuatl, porque yo tuve una gran mujer náhuatl que me acompañó en casa paterna, materna, y que configuró mi crianza, la gran María, que aparece también cruzadamente en mucha de mi obra literaria y que está obviamente en Samovar. Entonces, todo este territorio lingüístico está en Samovar. Yo con esto, pues, quiero abrir el micrófono a gente que quiera comentar o preguntar o decir, en fin, que me dé una retroalimentación de lo que estoy diciendo. Sí quiero decirles que finalmente he encontrado una libertad para hablar y para escribir gracias a la noción de incorporación de mis lenguas maternas. Y entonces es importante, pues los invito a cada quien a hacer lo propio. Pues Roberta y compañeros que están detrás aquí en el Centro de Escritura, pues ustedes me dirán. Pues yo te agradezco tanto que nos compartas esto. Muchos de nosotros, bueno, yo soy nieta de migrantes que llegaron en circunstancias pues semejantes a la de tus abuelos, y escuchar tu historia me ha conmovido muchísimo. Y bueno, quiero agradecerte por compartirla con nosotros y bueno, cedemos la palabra a quien quiera compartirlo. Me hizo mucho eco, pero... Y yo creo que a mucha gente, porque mira, la verdad es que todos somos migrantes, las migraciones y las inmigraciones, y somos trashumantes, somos de hecho la humanidad así se dio, ¿no? Viajando y yendo de un lado para el otro, ¿no? Entonces todo lo que son fronteras y exacerbación de nacionalismos y ahorita con la pandemia, por ejemplo, es de veras una vergüenza terrible, ¿no? Que salga cada país con que primero mi país y luego los demás, ¿no? Los que productores de la vacuna, ellos la quieren primero, ¿no? No entienden que pandemia es pandemia. Pandemia es todos iguales, ¿verdad? Ético, ¿no? Entonces con esto de las lenguas y nadie es más feliz que en estos ecos de sus propias lenguas, de verdad, ¿eh? Sí. Y es bien, bueno, es muy maravilloso el reconocerse en una lengua. Te comparto, el año pasado, justo antes de que empezáramos nuestra pandemia común, ¿verdad? Tuvimos una actividad en el Centro de Escritura en la que compartíamos nuestras palabras, y en la invitación habíamos integrado una frase en náhuatl. Y nos sorprendió que alguna persona de Intendencia de Jardines o de las construcciones que estaban en marcha se detuvieran y se reconociera en esa frase. Uh-huh. Y tenía mucha pena, ¿verdad? Porque decía, es que así habla mi abuela, pero yo también hablo. Y entonces, pues lo invitamos a que nos contara esta parte, porque es súper importante saber que las palabras son tuyas y que las palabras te configuran y configuran cómo ves lo que te rodea y cómo pues vas construyéndola con todas estas sumas, como tú nos acabas de compartir, de todas las personas que te rodearon, de esta red maravillosa que te acompañó a construir la persona que ahora eres, ¿no? Fíjate que importante lo que dice Roberta, porque es una tristeza profundísima. Creo que eso está cambiando un poco con las muy nuevas generaciones, pero escuchar cuánta gente le da vergüenza decir que es de tal origen lingüístico, ¿sí? Porque se considera que de tal origen lingüístico puede ser inferior, ¿no? Frente al español, ¿no? O muchos ya no han querido aprender
continuar con su lengua materna, la olvidan porque quieren sentirse parte de una nación. Esto está pasando, llegó a pasar mucho en Estados Unidos y ahora con Trump, qué bueno que ya eso se acabó, que se prohibía que hablaran español, ¿no? Porque el español es inferior en Estados Unidos, imagínate la estupidez. O decir Sí, que de hecho, el zapoteco es inferior que el español, por Dios santo, ¿no? pero algunas universidades de las más prestigiosas han incorporado para bien, ¿verdad? Algo que denominan en español como lengua de herencia y los cursos están dedicados para hijos de migrantes que aprendieron el español en casa, pero fueron alfabetizados en inglés, pero no Claro. saben leer y escribir en español. ¿Sabes Entonces, que mi mamá era analfabeta en Yiddish? Ella no sabía leer ni escribir en Yiddish. Fue entonces, doctora en filosofía, ¿sí? Por la claro, UNAM, pero era analfabeta en Yiddish. En cambio, yo sí lo estudié y sí lo sé leer y escribir. Pero fíjate, nada más las cosas en la cabeza que hay, ¿sí? claro, Porque era vergonzoso ser judío y además era peligrosísimo, ¿no? En una así es. época así, y todavía en muchas partes, ¿no? Con el antisemitismo, pues uno se mete en los closets, ¿no? Así es. Mi abuelo era japonés y por proteger a la familia evitó que aprendieran japonés. Ay, Estamos qué hablando de la época cosa. de la Segunda Guerra. Y bueno, ahora los nietos y los bisnietos de mi abuelo, ¿verdad? Son los que están aprendiendo japonés, porque están muy Maravilloso. interesados en la cultura y entonces esto es maravilloso, ¿verdad? Porque es un poco reconocerse y reconocer que esta parte también es tuya y que de alguna manera hay que incorporarla. Entonces, la mejor manera pues es aprender el idioma, ¿no? Pero ya hablé yo siempre hablo mucho. Entonces, No, es que tu aportación ha sido fundamental porque tú hablas de España y de Japón. O sea, es precioso, ¿no? sí No, es. no sé si alguien más quiera compartirnos alguna pregunta, comentario. Ustedes me dicen. Yo quisiera participar. No sé si podemos encender nuestras cámaras. Sí, ¿Se adelante. puede? ¿Sí? Sí, adelante, Javier. Ok. Ahí. Hola a todos. Hola, Ethel. Me sentí también muy conmovido por tu plática, por tu experiencia. Yo soy profesor de francés en Campus Santa Fe. Pues soy como tú también, tengo varias identidades. Mi papá era chileno y mi mamá francesa, pero mi historia no tiene nada que ver. Mi mamá, por amor a la literatura, viajó a América Latina. Ella amaba la cultura latinoamericana. Los azares de la vida la llevaron a Chile, pero podría haber caído en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en cualquier otro país. Y estudió español y me transmitió el amor por la literatura. Yo aprendí español gracias a Jorge Luis Borges, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa. Puedo decir que ellos me enseñaron prácticamente a hablar español Y tienes un acento muy bonito, ¿eh? pues no sé, justamente, Tienes un, ¿cómo le llaman? perdón, ahí, Entre ya encendí español y la cámara. francés, muy bonito, ¿eh? Es precioso. Los acentos, yo soy tan hipersensible, me encantan. Pues justamente me sentí muy conmovido con lo que decías cuando te preguntan de dónde eres. Pues no, finalmente somos una mezcla de muchas cosas y viví muchos años en Francia, estudié allá, viví 15 años en Chile y no saben cuántas burlas a veces en Chile tuve justamente por este acento, en Francia también. Ah, sí, que ya no eres ni uno ni de otro, ¿no? No, No, y aquí en es que es México me eso, siento sí. perfecto. Fíjate Porque que los mexicanos también somos bastante fregones, ¿eh? Fregones en mal, ¿eh? Que discriminamos, o sea, sí es cierto, ¿eh? Somos hospitalarios, pero también discriminamos. ¿No crees, Javier? Eh, es cierto, en mi caso no, no, nunca, 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 Ujú. jamás, pero sí, sí, o sea, muchas veces lamentablemente se discriminan entre ustedes mismos, Sí, lamentablemente. es cierto.
pero me sentí muy conmovido por el aspecto lingüístico, porque una lengua puede ser fuente de amor, fuente de odio también, puede haber un rechazo muy fuerte hacia un idioma que nos ha hecho daño, un idioma, por ejemplo, que hemos oído. Yo he conocido, por ejemplo, casos justamente de franceses, judíos, que rechazan hablar francés porque el gobierno de Vichy en aquel entonces pues les hizo mucho daño. Huyeron de Francia y hay un rechazo total hacia el francés. He conocido gente así, o en Francia conocía también gente que se había ido de sus países hispanohablantes por cuestiones económicas, por problemas familiares, y ponían una cierta distancia. Yo estaba muy feliz de poder pues hacerme de amigos hispanohablantes y sentía inmediatamente que había un rechazo, inmediatamente, porque un idioma puede ser vector de sufrimiento también. Y pues eso Sí, me conmovió mucho. tienes absoluta razón. Fíjate que mi mamá padeció terriblemente el antisemitismo en Polonia, el antisemitismo polaco, ¿sí? Porque Polonia en ese momento era un país acendradamente católico, pero muy antisemita. Entonces la hacían cera y pabilo por judía y ya cuando vino a México, en fin, ya nunca quiso hablar polaco, hablaba yiddish, ¿sí? Y cuando mis papás tuvieron la oportunidad de viajar por Europa, etcétera, mi papá sí quiso regresar a Rusia, él sí, porque él sí, fue otra cosa allí, fue diferente la cosa, y él sí hablaba ruso, y etcétera. Y mi mamá dijo, yo no quiero pasar por Polonia, no quiero. Y no pasó por Polonia. En cambio, años después yo fui, y fui al pueblo donde nació mi mamá, y donde pasó sus veranos, etcétera, una zona de campo que ella nos contaba, y desde ahí le hablé por teléfono, de esos teléfonos de antes que de cabina, que tardaba la comunicación y etcétera, y le digo, mamá, estoy en Vishko. Bueno, se le cerró la garganta de emoción, o sea, con todo y que decía, yo no quiero volver y no quiero hablar eh, polaco, y me dijo, de veras estás allí? Sí. Le digo, mamá, estoy viendo los caballos percherones y las carretas en el campo y los campos de fresas de los que me hablabas. Se le escurrían las lágrimas a mi mamá. Para que veas la fuerza del idioma y lo contradictorio, como tú dices, que puede ser, ¿sí? Exacto, y nuestros alumnos no se dan cuenta y muy a menudo cuento anécdotas sobre pues cómo aprendí francés, aprendí español, sonidos que me costaban. Por ejemplo, nuestros alumnos no se dan cuenta que la J es una tortura. Es una tortura. Para un francés es impronunciable y luego es un sonido fuerte, es un La R, sonido, la la R fuerte es R. imposible, esa no. Exacto, y cuando Jamais, hay, jamais. ajá, y J y R mezclada, no, Sí, es imposible. sí. Pero, mis alumnos se ríen justamente y comparo pues con el francés, la famosa R del francés, que Sí. en el fondo no es tan complicada. Entonces, y esos sonidos pueden pues una vez más provocar recuerdos como Ay, contabas sí, en tu sí. extracto, exacto. Una sola letra, un solo sonido puede llevarnos a, a todo un pasado, a toda una vida. No, realmente es muy hermoso. Me siento muy conmovido por esa relación que hiciste con el idioma, porque sí siento que es importante. Un idioma va más allá de una simple lengua hablada, son recuerdos, son experiencias, son vivencias, etcétera, etcétera. Bueno, Ay, qué creo que bonito que nos cuentas esto, ¿eh? Sí, disfruté mucho tu acento español, ¿eh? bueno. Me encantó, me encanta. Ah, Muchas gracias. Yo, gracias. yo tengo unos comentarios que nos han dejado en nuestro canal de YouTube, Ah, bueno, en por el canal de favor. YouTube de la escuela, te lo comparto. Beatriz Arain de Puebla nos deja un mensaje que dice Bashevi, espero estarlo leyendo bien, maravilloso. Sí. Esteli Reyes comparte, nos dice, hermosa historia, espero con ansias Samovar. Abrazos, Ethel. Ay, ella se conecta desde De, Vancouver, desde Vancouver. sí,
Estamos muy contentos por recibirlos. La maestra Sandra García de Campus Querétaro nos señala que le encantó tu historia y que muchas gracias por compartir. Elena Jiménez, una profesora nuestra en Campus Monterrey, nos comenta, dice, yo crecí entre el español y el euskera, la lengua vasca. Cuando era niña estaba prohibido hablar euskera. Pensamos que el euskera desaparecería, pero por un proceso de unificación sobrevivió. Muchas gracias por tu testimonio, maestra. Y bueno, una vez cuando era muy joven, en un viaje a Estambul, en un mercado, es la misma maestra, un anciano me habló en español sefardí. Es el ladino, sí. La otra profesora también de Campus Monterrey, la maestra Dolores Marroquí, nos comparte. Muchas gracias por las interesantes historias que acabas de compartir. Estamos sobre el tiempo. Sí. Me apena mucho. No, qué fascinante ha sido, la verdad. Miren, no voy a olvidar yo estoy muy contenta de que nos visites. Voy a anticipar que nos vas a volver a visitar dentro de casi un mes con el propósito del Día Mundial de la Poesía. Y bueno, ojalá que nuestros invitados de esta tarde nos puedan acompañar también. Es un esfuerzo que estamos haciendo juntos, la Escuela de Humanidades y Educación y el Centro de Escritura, por compartir con el público general pues reflexiones sobre la lengua oral, sobre la lengua escrita y sobre de qué manera contribuyen a que nos configuremos como una sociedad, pues ojalá que sea más equitativa, más justa y en donde quepamos todos los que vivimos juntos. Con esto, bueno. Muchas gracias, Roberta. Encantadísima yo, de verdad. Y nada más para que nos quedemos todos con que sintámonos orgullosos de lo que somos y sintámonos libres de hablar nuestras lenguas maternas, que son muchas y que nos dan sentido y libertad. Así es. Mil gracias por tus palabras, por tu tiempo y por compartirnos estas reflexiones que bueno, a mí me han evocado historias de todo tipo, de los abuelos, de mis papás, de mis tíos, y bueno, qué padre que has detonado esta posibilidad de imaginar y de creer en mundos posibles. Buenas tardes para todos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.